Enredando las mañanas. Con Carmen Villalba, desde la cárcel de Buen Pastor, Paraguay. Y bueno, como comentábamos hace rato, luego de estar 18 años como presa política, acaba de ser condenada nuevamente hasta el año 2035. Un diálogo con ella, a ver qué ha pasado. Bueno, ella nos comentará. Retomamos el diálogo ahora, la verdad que con la noticia de esta extensión a tu pena carcelaria que nos ha dejado estupefactas con esta noticia. Yo no diría, buen día, antes de nada, gracias por el espacio, por el tiempo. Yo no diría una extensión de la condena, diría más bien una interpretación ilegal e ilegítima para prolongar la prisión que tengo, porque de hecho la propia normativa para hacer el cómputo, por ejemplo, desde cuando una persona está en prisión, o sea, para considerar el inicio de la prisión de una persona, se toma siempre desde el momento en que se le restringe, se le priva de la libertad a la persona. En mi caso, eso se produjo en flagrancia el 2 de julio del 2004. A la fecha tengo en este caso íntegramente cumplida los 17 años que me dieron el año pasado. Dicho sea de paso, una causa iniciada en el 2004, cajoneada por la Fiscalía durante 14 años y 9 meses, para revivirlo a esta altura, ya casi compurgando una sentencia que tenía, y ahora quieren como que reiniciar ese tiempo de prisión, trasladando lo que fue hace 17 años para empezar a computar ahora en estos momentos. Y como este caso ellos me revivieron en el 2018, dicen que recién a partir del 2018 debe empezar a computarse la condena, según la resolución que sacó recientemente la jueza. La verdad es que cómo acomodan ese derecho burgués para seguir criminalizando a las personas comunes, eso es lo que pasa siempre, las leyes están, el sistema penal están al servicio de este sistema capitalista burgués, y también en este caso para perseguir a quienes luchan, a quienes se oponen a este status quo, como lo que te sucede a vos, está orquestado y armado, y no es algo que suceda solamente en Paraguay. ¿Cuántos presos políticos tenemos en cada uno de los países de nuestra Latinoamérica y del mundo? Fíjate en qué contexto nos sitúa esta situación. Digo, voy pluralizando porque realmente es un ejemplo palpable y claro de cómo en nombre de, entre comillas, Estado de Derecho, nos despojan de los derechos más elementales. Sí. Porque siempre, las discusiones están sujetas a lo que dice la ley, a lo que dice el Código Penal, o lo que dice la ley de la República. Cuando los de abajo, los explotados, los oprimidos, desahuciados de la opresión, del hambre, de la miseria, miramos, pensamos una forma de resistencia y de lucha precisamente en contra de esa sistemática violencia que viene del Estado, y cuando uno asume una posición de lucha y de resistencia ante esa situación, no diría solamente criminalizar, sino que diría encuentran herramientas para que nosotros los de abajo sigamos aceptando esta situación como natural. Como que la gran mayoría de la clase obrera no tenemos derecho absolutamente a nada. Y si nos van quitando la comida, pues tenemos que aguantarnos. Si nos van quitando derechos elementales como la libertad, tenemos que aguantarnos. ¿Por qué? Porque como que se naturaliza esa represión, como que se naturaliza esa opresión en contra de las personas, en contra del pueblo, en contra de los que no somos parte de un esquema explotador como es el régimen que actualmente le ponen el membrete de democracia, ¿verdad? Yo creo que esta situación también nos debería hacer pensar un poco y de empezar a, no diría poner en duda, sino que a desnudar esto que dicen democracia. ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que realmente implica para la gran mayoría del campo popular la democracia? ¿Verdad? Porque en nombre de esa retórica de entre comillas civilización o mejor civilización que dicen que tenemos a esta altura o que llegamos a esta altura, sin embargo nos van despojando de esos derechos que en lucha los pueblos vinieron conquistando a lo largo de nuestra América. O sea, son situaciones que nos hacen, o que a mí personalmente me hace reflexionar y me reafirma en mi condición de comunista, porque no sé qué sentido tiene cuando te dicen, bueno, vos violaste la ley y entonces tenés que estar presa. Y bueno, estuve presa 18 años, me habían dado una condena de 18 años por un
caso de secuestro. Una condena de 18 años que cumplí íntegramente. Entonces, al cumplirse ese plazo que la propia justicia, entre comillas, justicia burguesa, o sea, entre comillas la justicia, porque en realidad es una justicia que nos niegan el derecho a la justicia a los de abajo, cumplí con ellos la ley, cumplí con ellos el tiempo que se me impuso hace 18 años. Y a esta altura todavía que se niegan a cumplir su propia ley para darme lo que ni diría legítimamente, sino que legalmente me corresponde. Yo creo que legítimamente los pueblos, la clase obrera, tenemos derecho a buscar una forma de mejor vida, y no solamente una forma de comer un poco más, sino que de recuperar nuestra condición de humanidad, de restituirnos esa humanidad que nos quita el capital. Y eso es el temor que tiene el poder, el Estado, los representados por los estados, que luchemos, que nos organicemos por nuestros legítimos derechos, y allí viene esta organización mafiosa que se ve claramente en lo que te están haciendo a vos en particular hoy en día. Y sobre todo en Paraguay, en un contexto, un Estado y un gobierno narcomafioso, donde ellos entre cúpulas, entre gavillas, ellos se granjean impunidad, porque hay muchísimos diputados, senadores y políticos y personajes de ese sector del Partido Colorado y el Partido Liberal que están procesados o que abiertamente se sabe que están implicados en el negocio ilícito de la oligarquía, como es el narcotráfico. Sin embargo, ellos están con absoluta libertad, o sea que se cagan en el pueblo a la hora de hacer lo que a ellos les plazca, y no solamente dentro del esquema legal, sino que también dentro del esquema ilegal, pero son los que no cumplen, para con nosotros no cumplen la ley cuando hemos cumplido absolutamente todo el tiempo de la condena. Es el otro punto que indigna. Vos venías diciendo también, en cuanto salieras, recuperaras tu libertad a ir a buscar a tu hija Lichita, que está desaparecida, y eso también no es un dato menor, ese temor a que una madre, a que una luchadora por las causas del pueblo salga, retome la búsqueda de su hija y salga de nuevo al territorio a exigir ese cese de impunidad, también allí no debe ser una variable menor en este contexto. Exactamente, poner un poco también en evidencia esa situación de ensañamiento del Estado narcoterrorista infanticida como es el gobierno del Partido Colorado, nos lleva en esta situación, o nos tiene en esta situación desde hace más de 70 años. Por ejemplo, desde la desaparición forzosa altamente probable de manos de los militares, la Fuerza de Tarea Conjunta, la desaparición forzosa de mi hija Lichita, una niña de 14 años que desapareció en un territorio y en un contexto de persecución y de, podríamos decir, ocupación militar de comunidades nativas en la zona norte. Desaparece mi hija el 30 de noviembre, que en este 30 se cumplen un año de su desaparición, y el Estado y las instituciones, entre comillas, que deberían de hacer cumplir la ley, o en este caso el derecho, respetar el derecho de una niña, no solamente criminaliza también a Lichita por ser mi hija, no solamente desaparece a mi hija Lichita, sino que impide que se le busque, porque nosotros tenemos varias experiencias, malas experiencias, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, primero que no existe un expediente o una causa que diga que le están buscando a Lichita, por más que el Comité de Desaparición Forzosa de Naciones Unidas le sugiere al Estado paraguayo que debe investigar y que debe buscar a la Lichita. A Lichita no le está buscando el Estado, no le está buscando las instituciones burguesas, sino que le criminaliza e impide su búsqueda desde el campo popular. Por ejemplo, la carpeta fiscal que abrieron, entre comillas, donde le están buscando a Lichita, es una causa que le arman a Miriam. A pesar de eso, en ese expediente, por ejemplo, a mí me niegan a acceder. O sea que a mí, como
madre de Lichita y en el expediente donde supuestamente le buscan a Lichita, a mí me niegan el expediente. Yo no puedo acceder a ese expediente para saber si realmente están buscando a mi hija, como ellos mienten asquerosamente a Naciones Unidas. Yo no puedo acceder a ese expediente como madre. Eso, punto uno. El otro punto, en vistas a que ellos no le buscan a Lichita, criminalizan a Lichita, de alguna forma ocultan la situación de Lichita porque no se sabe qué pasó de Lichita. Los medios hegemónicos en Paraguay silencian la desaparición forzosa de Lichita. Desde el campo popular que nosotros hacemos, visibilizando la situación, la desaparición forzosa de Lichita y tratando de buscarla a ella, desde Argentina se organizaron delegaciones humanitarias que vinieron a Paraguay en 3 oportunidades, y la última vez que vinieron fue en el mes de julio, donde fueron detenidos y expulsados del país de forma absolutamente ilegal. Ese acto, por ejemplo, ese acto ilegal, irregular, irrepudiable desde parte del Estado paraguayo, riñe un poco con lo que le sugiere y le recomienda al Comité de Desaparición Forzosa al Estado paraguayo dentro del expediente de investigación y búsqueda de Lichita, por ejemplo, donde le recomienda al Estado paraguayo que los familiares podemos o debemos y tenemos derecho a ser parte de la búsqueda de Lichita. No solamente no le buscan a Lichita, sino que a nosotros nos impide que le busquemos a Lichita. Con cualquier excusa, pero nos impiden y nos obstaculizan la búsqueda de Lichita. Esa situación es absolutamente, no solamente ilegal, sino que absolutamente repudiable y reprochable, porque un Estado se está desnudando en lo que realmente es. Un Estado fascista, un Estado terrorista, que su condición de Estado terrorista quiere tirar sobre lo que es el pueblo en lucha, lo que parte del pueblo resiste. Es como agarrar e invertir la realidad, invertir la situación. Hacia los que luchan y hacia los que resisten se les cataloga de terroristas. Sí. Y en eso convergen el Estado, los medios hegemónicos en Paraguay, la Iglesia Católica, los sectores empresariales, ¿verdad? Es como para aplastarnos a nosotros, como para destruirnos a nosotros, para que siga rigiendo un régimen autoritario, porque a esto no se le puede llamar democracia, donde el poco avance, digamos, que se tuvo en acceso a los derechos fundamentales que tiene el pueblo le son arrebatados. Y en ese contexto creo que también se sitúa mi situación, donde no me están cumpliendo con lo que ellos dicen el cumplimiento de la ley, no me están dando la libertad que corresponde por cumplimiento íntegro de la sentencia. Empiezan aún más las invenciones en torno a tu causa. Carmen, en estos días, la semana pasada, aquí veíamos por las redes sociales el acompañamiento de compañeras, compañeros de los derechos humanos que organizaron una conferencia de prensa para repudiar tu situación. Hay un acompañamiento de toda Latinoamérica respecto a lo que te está pasando y un trabajo de las organizaciones para develar que está sucediendo y que los medios hegemónicos tampoco no lo difunden. Se nota ese acompañamiento. ¿Cómo analizás vos el acompañamiento que desde las bases estamos haciendo? Ese afán de buscar estrategias para visibilizar todo esto que vos tan claramente estás explicando y que se sigue allí intentando silenciarte y a través de tu caso silenciar a todos quienes luchamos por la construcción de una sociedad un poco más justa, aunque sea. Mira, yo creo que el campo popular, los pueblos, la clase obrera, no tiene un lugar donde recurrir para defenderse, para de alguna forma no solamente denunciar, sino que buscar hacer justicia con la secular injusticia que sufre, tanto, la violencia de parte del Estado hacia el campo popular, o luchando por reivindicaciones y conquistas de derechos que le corresponden legítimamente. Entonces buscamos formas de enlazar solidaridad, de construir solidaridad a lo largo y ancho de nuestra América. Yo creo que esa es la herramienta que tenemos los pueblos en lucha. ¿Para qué? Para resistir a esta opresión, a esta avanzada de la derecha fascista que no admite la disidencia, no admite el pensamiento crítico activo, ¿verdad? O en todo caso uno puede pensar, pero no puede materializar el pensamiento, sobre todo cuando pone en cuestión o pone en duda, y con más razón si pone en duda la continuidad de una forma de organización social como es el capitalismo,
por más que los pueblos vivan cada vez más en mayores condiciones miserables, se les esté arrebatando cada vez más derechos, que largas luchas, qué sé yo, muertes, encarcelamientos, negaciones de permanecer en condiciones democráticas, costó a pueblos a lo largo y ancho de nuestra América, ¿verdad? Entonces, la herramienta que tenemos el campo popular es la solidaridad, el unirnos, ofrecernos solidaridad, enlazar esos brazos, esos abrazos solidarios. Yo creo que eso no solamente nos fortalece y nos da ánimo, sino que nos muestra que ese es el camino que tenemos los pueblos de nuestra América, los pueblos en lucha, porque no tenemos otra forma, no tenemos otra manera de fortalecernos y resistir esta situación. Y yo creo que es la herramienta que debemos ir fortaleciendo los pueblos, porque evidentemente la derecha latinoamericana empieza a usar ya no los recursos o no solamente los resortes o no los resortes legales, o cuando estos resortes legales les son agotados, entonces empiezan a pasar al campo de la ilegalidad. No les importa violar sus propias leyes, no les importa criminalizar, armar causas, no les importa usar métodos, entre comillas, no convencionales, por llamarte, o sea, salirse de su propia ley. ¿Qué tenemos como alternativa nosotros los pueblos para oponernos a esa situación? Yo creo que tenemos solamente dos caminos: cruzarnos de brazos y que nos arrasen con todo, o lo otro, resistirnos a esa situación. Bueno, Carmen, la verdad que dialogar con vos y escucharte, más allá de la compleja situación que estás atravesando, para nosotros decirte que aprendemos al escucharte, y bueno, desde acá toda nuestra solidaridad, y por supuesto los medios alternativos de Argentina, la RNMA, ha abierto sus micrófonos las veces que haga falta para poder dialogar con vos y difundir la situación de tremenda injusticia por la que estás atravesando y que es necesario visibilizar, porque esa situación que vos vivís se replica de una u otra forma en toda Latinoamérica para quienes luchamos y para quienes alzamos la voz en contra de este sistema capitalista que nos sigue oprimiendo. Sí, te escuchamos, Carmen. Sí. Dos cosas para terminar. Sí. Primero, que fundamentalmente apelo, como tengo entendido que este espacio es muy escuchado por el campo popular y militante en Argentina, apelo a la conciencia, apelo al compromiso de los comunistas y de las comunistas con la lucha de nuestro pueblo. Creo que es el momento de repensar cuál es realmente el compromiso de los comunistas, cuál es el compromiso de los revolucionarios, y no dejarnos amedrentar por la avanzada de la derecha, sino que pensar en las herramientas que realmente garanticen a la clase obrera y campesina su independencia de las burguesías y de las oligarquías, y pensar en fortalecernos esas herramientas, aclararnos la conciencia como pueblo, como clase y sobre todo como revolucionarios, que es el momento de asumir esa responsabilidad histórica que tenemos los comunistas con nuestro pueblo. Es necesario retomar eso, sobre todo empezar a luchar contra el vaciamiento de las ideas revolucionarias de nuestras organizaciones, retomar esa concepción o ese modelo social, esa herramienta espiritual que nos provee el marxismo-leninismo, que creo que es la única herramienta que nos esclarece el camino y nos fortalece, y sobre todo nos da esa posibilidad de resistir, de sobrevivir cualquier tipo de sacrificio, que es muy necesario volver a retomar esa bandera en este siglo, en este tiempo donde el capitalismo se encuentra en una etapa agotada y por eso muy brutal, muy criminal. No mide su saña, no mide su persecución en contra de los revolucionarios y las revolucionarias y el campo popular, pero eso no nos debe amedrentar, al contrario, nos debe fortalecer eso. Y lo otro, agradecerle profundamente a la militancia latinoamericana, al campo popular latinoamericano, a los camaradas comunistas que van retomando esa bandera de lucha y resistencia. Y para terminar, quiero recordarle al recientemente detenido el camarada Facundo, el camarada argentino perseguido por su compromiso, por su lucha militante de comunista internacionalista, que es una de las banderas que debemos retomar los comunistas, porque es una de las banderas dignas que tenemos los comunistas, pero tenemos que materializar con nuestra solidaridad, abrazarle al compañero y al camarada Facundo y no permitir que sea extraditado a Colombia. Muchísimas gracias, compañeras, por el espacio. Abrazo grande. Enredando las mañanas.